Hoy estamos en Periodista Digital en colaboración con Culturamas en Random House Mondadori con John Boyne, el autor del Niño con el pijama de rayas, que recientemente acaba de publicar otra novela juvenil. John, tú eres una persona muy activa en las redes sociales y ese es uno de tus principales elementos de contacto con el lector. ¿Llega a ser en algún caso a lo mejor un poco tedioso? You are very active in social media and you connect with your readers through the social media. Do you find it a bit tiring or boring sometimes? Tedious? No, I don't. No, en absoluto. It's a good way of connecting with Es una muy buena forma de conectar con los lectores, compartir con ellos información sobre tus libros o si tienes una sesión de lectura, pueden plantearte preguntas sobre tus novelas. Es una nueva forma de comunicar con la gente y a mí me gusta mucho, la disfruto. ¿Y qué preferimos, las redes sociales o los cara a cara? Do you prefer social media or face-to-face interviews? well, face-to-face interviews. Los cara a cara llevan más tiempo, son más largos. Un lector te puede enviar una pregunta en Facebook y en segundos puedes responderla y eso es todo. En cualquier caso, me gusta interactuar con los lectores haciendo sesiones de lectura y luego respondiendo a las preguntas del público cara a cara. Bueno, tienes 3 novelas publicadas para jóvenes lectores. ¿Crees que la literatura para niños o para adolescentes está subestimada o infravalorada? You've published 3 books for young readers so far. Do you believe that that kind of genre is a bit undervalued by the market? No creo que esté subestimada, puesto que se han publicado excelentes obras para lectores jóvenes. Se publican menos que libros para adultos y la calidad en general parece ser mejor. Me refiero a la escritura, a la calidad. No hay demasiados escritores que escriban tanto para adultos como para niños, cosa que siempre me ha sorprendido. Muchos escritores que yo conozco se sienten intimidados por la idea de escribir para público joven, aunque la idea de escribir una novela, sea para quien sea, también intimida mucho, la verdad. ¿Qué leía John Boyne de niño? What did you read when you were a boy? I read a lot of kind of classic adventure stories. Muchísimas aventuras clásicas, tipo Los Tres Mosqueteros, La Vuelta al Mundo en 80 días, ese tipo de aventura clásica que me encanta y que no se escribe tanto en la actualidad, ese tipo de libro, la verdad. Me encanta Dickens, me encanta Roald Dahl. Siempre fui un ávido lector. Leí muchísimo cuando era niño, nunca paraba de leer. La mayor parte de tus novelas son novelas históricas. ¿Qué tiene la historia para hablar de la condición humana que a lo mejor no tenga la actualidad? Many of your novels are set in specific historic periods. What does history offer you as a writer to tell us about the world? Desde mi punto de vista, lo más curioso es que yo no estudié historia cuando fui a la universidad. Cuando empecé a escribir nunca me planteé escribir libros que tuvieran lugar en el pasado. Sin embargo, me gusta mucho utilizar el pasado como reflejo del presente. El mejor libro de género histórico es un libro que también reconozca el mundo actual, cosa que yo he intentado reflejar en todos mis libros con un tema histórico, pero hay tantísimas historias que nos brinda el pasado. Podemos escribir, por ejemplo, como yo hice, una novela cuyo narrador es un ruso zarista antes de la revolución, y otra novela cuyo protagonista era un soldado en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Es la imaginación la que me inspira como escritor. ¿Y cómo crees que verán los escritores de novela histórica dentro de unos años este momento actual tan crítico? How do you think writers will in the future look at this very critical time, especially those who write about history, historical novels? Well, I think I come from Ireland. Yo soy irlandés, evidentemente, vengo de Irlanda y estamos experimentando una situación muy parecida a la española. Me refiero a la recesión, al desempleo y a las grandes dificultades del sistema financiero. Algo que los escritores de mi país y del tuyo acabarán
escribiendo de ello. En cualquier caso, pienso que hace falta que transcurra algo de tiempo para ganar perspectiva. Los irlandeses ya empiezan a escribir sobre esa crisis. En cualquier caso, es algo clave que afectará nuestra vida. Volviendo un poco a la literatura infantil, en uno de tus libros haces un especial homenaje a Pinocho. ¿Crees que los cuentos clásicos, a pesar de sus finales infelices, contienen la esencia de las verdaderas historias para niños? In one of your books, you pay homage to Pinocchio. Do you think that classical traditional stories contain the essence of children's stories? Yeah, I mean that is something I do in a lot of my books. Es algo que hago en muchos de mis libros. Todos los personajes jóvenes de mis libros son lectores y leen aventuras clásicas, libros o historias de hadas clásicas. Son jóvenes muy leídos, hay que decirlo. Y hago esto porque hay muchos jóvenes que leen mis libros y quiero interesarles por ese tipo de historias, de relatos, que son los que más me interesaron cuando era niño y que me siguen interesando como escritor. Son historias que han perdurado por un motivo clarísimo, que son buenísimas. En alguna entrevista hablas de tu madre y de una caja de libros que tú tenías con los libros que leías cuando eras pequeño. ¿Cómo entraste en el mundo de la lectura y cómo fue impulsado desde tu infancia? In one interview you mentioned your mother and also a box full of books that you read as a child. How come you became such an avid reader? Did your parents promote that idea? Or? Yeah, I mean, my parents are great readers, and mis padres son ambos grandes lectores. Entonces, además, cuando yo era joven no había DVDs, ni internet, ni nada de eso. Y para mí, por ejemplo, la biblioteca pública fue un lugar importantísimo en mi infancia y juventud. Mi madre me llevaba todas las semanas a la biblioteca. Era el punto álgido de mi semana. Leía 3-4 libros semanalmente, pero al mismo tiempo escribía. No recuerdo ninguna época en la que no leyera y escribiera al mismo tiempo. Desde los 9-10 años empecé a inventarme personajes, a escribir historias sobre ellos, lo que ahora en Internet se llama fanfiction. Muchas de tus novelas empiezan con un personaje recordando lo que ocurrió años atrás. ¿Qué tienen los recuerdos que no tenga vivir algo en el presente, aunque estemos situando la acción en años atrás? In many of your novels, you start with a character remembering his or her past. What's the difference between reality, or rather between those memories and what happens in reality? How does it help you to write books, that remembrance of the past? Tiene mucho que ver sobre todo con el cambio que experimenta el personaje a lo largo de su vida. En muchos de mis libros se sigue la trayectoria de un personaje desde la adolescencia hasta el final de su vida, hasta que son octogenarios, después de pasar muchísimas aventuras y experiencias. A mí me gusta muchísimo la gran novela, ese tipo de novela con un arco vital muy largo. Novelas que revisan la vida entera de un personaje y la influencia que ha tenido la historia sobre esta vida. Lo difícil es si estamos escribiendo en primera persona, cómo va cambiando el tono a medida que se hace maduro el personaje, sin cambiar para nada la voz. Sigue siendo el mismo personaje, pero el tono cambia por la experiencia. Escribes reseñas de libros, por ejemplo, recientemente has escrito una de la última novela de Rowling para adultos. Como escritor de reseñas, ¿qué es lo que sientes cuando cuando empiezas a leer una reseña sobre un libro tuyo? You're also a book reviewer. Actually, you've recently written a review about one of the latest Rowling's book. J.K. Rowling's book. Yes. I did, yes. So, how do you feel when you read the reviews written about your own books? Well, like a lot of writers, I don't read them very much. Yo no leo demasiadas reseñas de mis libros, como hacen tantos escritores. Intento hacerme una idea general. Las únicas reseñas que leo de principio a fin son las publicadas en el Irish Times, que es mi periódico, el de mi ciudad natal. Los editores me envían copias de las reseñas, pero no suelo leerlas. Un escritor ha de conocer el valor de su propia obra. No necesita que nadie le diga que es una obra maestra o una birria. Tú lo sabes ya, habiéndola escrito.
Bueno, como escritor irlandés, ¿crees que la figura de Joyce está, a lo mejor, se le toma demasiada importancia a la hora de tener influencia en el resto de los escritores irlandeses? As an Irish writer, what do you think about James Joyce? Is his influence perhaps a bit too overwhelming? Not for me. Para mí no. Su influencia no es abrumadora. Para la edad que yo tengo, a mí me han influido no Joyce, sino gente como Roddy Doyle, Colin McCann, escritores de una generación mayor que yo. Estamos hablando de una extraordinaria generación de 7 u 8 escritores que tuvieron éxito internacional y que siguen teniéndolo. John Bunn, por ejemplo, es otro de ellos. Y siguen escribiendo obras preciosas, maravillosas. Yo me fijo mucho más en escritores de mi generación que en Joyce. En cualquier caso, Irlanda es un maravilloso país para ser escritor. Hay una gran red de apoyo. No competimos los unos contra los otros. Somos escritores que nos ayudamos mucho. ¿Crees que hay una gran diferencia entre una novela para adultos y una novela para niños, o que el límite es muy delgado? Do you think there is a big difference between books for adults and books for children, or it's just a thin line? Es un límite muy, muy delgado. Y en mi obra casi inexistente. La única diferencia realmente entre los libros de adultos y de jóvenes que yo escribo es la edad del protagonista. Yo no cambio el lenguaje ni utilizo palabras más sencillas. Utilizo el mismo lenguaje, sea cual sea el género. Siempre escribo el mismo tipo de libro. Los libros que escribo para adultos pueden perfectamente ser leídos por adolescentes o jóvenes o viceversa. No me interesa para nada la idea de excluir a ciertos lectores, decir esto es para ti, pero no, esto otro. No sé si has leído algo o estás un poco pendiente del resto de la literatura europea o española. ¿Qué sabes sobre la literatura española o qué te gustaría conocer? Do you know anything about Spanish writers, Spanish literature? What would you like to know? A little bit. I did meet Sé un poquito. Me presentaron a Carlos Ruiz Zafón en Dublín hace un año. Vino como parte de su gira y fue una excelente ocasión. Admiro su obra. Uno de los grandes problemas que tenemos en el mercado británico es la falta de traducciones. Los editores en lengua inglesa normalmente no centran su atención en obras en otra lengua. No las publican. Y por la misma regla de 3, es muy difícil para escritores en lengua no inglesa conseguir un público internacional, ya que los editores en lengua inglesa pues suelen pasarles por alto. ¿Qué crees que es lo que hace que un libro sea un clásico? What makes a classic, in your opinion? I think I am not somebody who rereads very often. Yo no soy una persona que suele leer un libro más de una vez. Como mucho he leído 10 libros más de una vez. Para mí, un clásico es un libro que perdura en mi mente, que quiero volver a leer. Hay tantísimos libros que leo, luego dejo en la estantería y luego se me olvidan. A los 6 meses se me ha olvidado casi. El argumento son libros que queremos regalar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o sobrinas, libros de los que queremos hablar con nuestros amigos. Estos son los clásicos. Y ya para finalizar, ¿cuál de tus libros te gustaría que llegara a ser un clásico? So this is the last question. Which one of your books would you like to see become a classic? Es una pregunta imposible para mí de responder. Sinceramente, yo siempre me esfuerzo en escribir el mejor libro posible, esperando que perdure, esperando atraer al mayor número posible de lectores. Hace tiempo que dejé de preocuparme de esas cosas. La única cosa que puedo controlar es la novela que yo escribo, lo demás está fuera de mi control. Pues muchas gracias, John. Thanks a lot.